Hay un cuerpo inmóvil cubierto por una sábana. La luz entra suave por una ventana que no vemos. El rostro, ya pálido, ausente, parece todavía respirar en el silencio del lienzo. No hay gritos, no hay drama. Esta es la última vez que la pintó, pero no fue la primera. Durante años volvió a su rostro una y otra vez. La retrató de pie, sentada, caminando, leyendo, bajo el sol y bajo la sombra. Fue su musa, su consuelo, su espejo y su dolor. Y aunque el mundo la vio desaparecer, él la inmortalizó en luz. Esta es la historia más triste y luminosa del impresionismo. Una historia donde cada trazo guarda amor y cada pincelada una despedida. Esta es la historia de Claude Monet y Camille. Monet no nació pintando flores. En realidad nació en París, pero su historia, o al menos la que nos importa hoy, empezó en la costa de Normandía, en el Havre. Allí creció bajo el deseo de su padre de que heredara el negocio familiar. Pero eso a Monet no le interesaba. Desde muy joven se entretenía dibujando caricaturas de vecinos, de maestros, políticos, y su madre, una mujer con alma de artista, fue la primera en apoyarlo. Monet era un muchacho testarudo, poco interesado en las clases, pero con una pasión creciente por el arte. Su rumbo cambió decisivamente tras la muerte de su madre, su principal soporte. Él solo tenía 17 años y ese acontecimiento animó a su tía, Madame Lecat, a acogerle en su casa. Fue ahí, frente al paisaje cambiante y al cielo inmenso del norte francés, donde nació el Monet que hoy recordamos. En ese periodo conoció a Eugène Boudon, un pintor que también fue su primer guía hacia la libertad de mirar. Si me convertí en pintor, se lo debo a Boudon, dijo alguna vez. Gracias a él desarrolló la técnica conocida como en plein air, pintar al aire libre. Y años más tarde fue reclutado por el ejército y enviado a Argelia. Su tía pagó y lo sacó de ahí, pero con una condición clara: debía ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Monet aceptó, pero pronto descubrió que no soportaba el estilo tradicional que allí se enseñaba. No quería pintar modelos idealizados ni seguir normas ajenas. Quería capturar el mundo tal como lo veía. Por eso no tardó en irse de aquel lugar. Pero la escuela le permitió estrechar lazos con quienes serían parte del futuro núcleo impresionista. Conoció a Basile, Renoir, Sisley y los animó a dejar atrás la rigidez académica. Regresó a Normandía, pintó, se influenció de muchos otros artistas, pero el panorama no era tan favorecedor. La relación con su familia era tensa y una fuerte pelea estalló poco después, cuando sus parientes, incómodos con sus decisiones y obstinación, amenazaron con dejarlo sin sustento económico. Por primera vez, Monet tuvo que pedir ayuda a un amigo. Fue a Basile a quien acudió y con su apoyo, a finales de ese mismo año, logró instalarse en un taller en París. Desde allí comenzó a moverse con mayor decisión. Presentó 2 paisajes al Salón de París y aunque el éxito no fue inmediato, algo en su obra empezaba a llamar la atención. En ese proceso conoció a una joven llamada Camille Doncieux. De origen bastante modesto, tenía poco menos de 20 años, ojos serenos y una belleza discreta. Empezó como modelo de varios artistas, pero algo en su presencia lo desarmó completamente. La pintó una y otra vez. Era 1865. Él aún luchaba por abrirse camino en el Salón de París y ella era parte de su proceso artístico y emocional. Camille aparece por primera vez en Almuerzo en la hierba, una obra que plasmaba una escena de picnic en el campo y que se inspiró en otra obra con el mismo nombre del artista Edouard Manet. En esta pintura se observa a una joven Camille, vestida acorde a la moda parisina de la época y acompañada de otras 11 personas.
En aquel entonces, el sueño de todo pintor era lograr lo que parecía imposible: insertar figuras de tamaño natural dentro de un paisaje sin que parecieran forzadas ni teatrales. Y eso fue exactamente lo que intentó Monet. Esta obra, pintada en 3 lienzos, debía ser expuesta en el Salón de París, pero nuestro artista no logró terminarla a tiempo. Por esa razón, a toda prisa, solo en 4 días creó a la mujer del vestido verde, una pintura que posteriormente fue aceptada y elogiada. A partir de ahí, Camille se convirtió en algo más que una musa. Era su compañera silenciosa, su ancla en una vida marcada por el rechazo del mundo académico y las dificultades económicas. El año siguiente no fue más alentador. Las puertas de las exposiciones se cerraban para los lienzos de Monet y su situación financiera se volvía cada vez más delicada. Camille estaba embarazada, y aunque él insistía en presentarla como su esposa, aunque legalmente no lo era, en los ojos de su familia, ella no era más que una muchacha sin mundo, y la trataban como tal. Pesaba sobre ella el estigma de ser una mujer embarazada sin haberse casado. La llamaban la madre soltera de su bastardo. El padre de Monet, furioso por la relación, decidió retirarle el apoyo económico. Desesperado por no perder el único ingreso que le quedaba, Claude fingió ante su familia haber roto con Camille, y ese verano viajó a la casa de su tía Lecat, con tal de conservar su cheque mensual. Mientras tanto, pintaba. Dejó a Camille en París, sin medios y en un avanzado estado de gestación. Fue Frédéric Bazille quien la acompañó durante esos meses difíciles, pero la distancia no significaba olvido. El 8 de agosto nació Jean, y Monet regresó decidido a no desampararlo. Reconoció a su hijo e intentó adaptarse a esta nueva vida, la de padre. Aquel periodo, por incierto que fuera, quedó capturado en tiernas imágenes. La pintó junto a la cuna, en una escena sencilla y cotidiana. Camille aparece sentada, en silencio, observando a su bebé. La habitación está apenas decorada, iluminada con luz natural y transmite una sensación muy íntima y honesta. Todo parecía mejorar con la llegada del nuevo ser a sus vidas, pero nada estaría más lejos de la realidad. El invierno de 1868 fue oscuro. Monet vivía al límite, endeudado, sin ingresos estables y con su obra constantemente embargada. Los amigos, sobre todo Bazille, lo ayudaban como podían, pero el desamparo era profundo. Renoir llenaba bolsas de pan de casa de sus padres antes de ir a visitar a Monet. Subsisten miserablemente, no tienen para comer todos los días. Una mañana de primavera, vencido por la angustia, se arrojó al río Sena. Sabía nadar y salió ileso, pero aún así, el gesto revelaba hasta dónde había llegado su situación. No era solo la pobreza, sino también el sentimiento de fracaso. El verano trajo algo de alivio. Louis Gadibert, un armador de Normandía, le encargó varios cuadros, incluido el retrato de su esposa. Además, 5 de sus obras fueron aceptadas en una exposición de la ciudad. Con ese pequeño respiro momentáneo, Monet se mudó con Camille y Jean a Fécamp, en la costa normanda, ya que su familia se había negado a alojar a la joven. Al año siguiente se mudaron a Bougival, y fue ahí, en la isla de Croissy, donde Monet pintó junto a Renoir escenas del balneario de la Grenouillère. Juntos exploraban una nueva forma de pintar, más libre, más rápida, hecha de manchas de color que apenas sugerían forma pero capturaban el instante. Sin saberlo del todo, estaban sentando las bases de lo que más adelante se conocería como impresionismo. Y aunque la pobreza seguía siendo parte de su día a día, Monet decidió formalizar su compromiso con Camille. El 28 de julio de 1870 se casaron en el ayuntamiento del 8º distrito de París. Fue un acto sencillo, pero cargado de sentido,
porque era una forma de darle legitimidad a una relación que durante años había sido rechazada por su entorno. Apenas un mes después de la boda, estalló la guerra franco-prusiana. Monet no sentía ningún apego patriótico por el conflicto ni por el nuevo gobierno que se instauró en Francia. Más bien buscaba proteger a Camille y alejarse de la tensión creciente en París. Se refugiaron temporalmente en Trouville-sur-Mer, un balneario normando donde él seguiría pintando. Allí realizó varias obras al aire libre, como la playa de Trouville o Hotel de Rochenois, con Camille como modelo, siempre presente, incluso entre el viento y la sal. La guerra, sin embargo, también trajo pérdidas personales. Basile, uno de los amigos que más había apoyado a la pareja, murió en combate a finales de ese año. Monet, que temía ser reclutado, decidió marcharse a Londres con su familia y conocieron a Durand Ruel, el marchante que más adelante se convertiría en su gran aliado. El exilio no fue fácil. Sin dinero, apenas pudo pintar 6 cuadros en casi 8 meses, pero uno de ellos fue especialmente destacado. Lo tituló Meditación, Madame Monet en el sofá. No es un retrato complaciente, más bien parece una escena capturada al descuido, como si nos asomáramos a un momento que no nos pertenece. Camille está sentada, con el cuerpo ligeramente hundido en el sofá y con la mirada desvanecida en un punto indeterminado, como si la melancolía la envolviera por completo. Aunque Monet retrató a Camille con frecuencia, rara vez la pintaba con tanta atención al detalle. En enero de 1871 falleció el padre de Monet. Él no regresó a Francia temiendo el rechazo de quienes lo acusaban de haber huido del deber militar. Fue recién en mayo que regresó al continente, pero no directamente a París. Se instalaron primero en los Países Bajos, en Zaandam. Allí el paisaje le ofreció algo de tranquilidad y logró pintar más de 20 lienzos en pocos meses. Durante una visita a Ámsterdam descubrió los grabados japoneses que lo acompañarían por el resto de su vida. Empezó a coleccionarlos y años más tarde esa fascinación se reflejaría en su participación dentro del movimiento del japonismo. En ese contexto, Camille se convirtió en la figura central de una de sus obras más llamativas, La japonesa. En ella aparece vestida con un kimono rojo brillante, posando frente a una pared cubierta de abanicos, completamente ajena al torbellino emocional que pronto sacudiría su matrimonio. La pareja de esposos volvió a París en octubre. Atrás quedaba la guerra, el exilio y los primeros años de lucha. En diciembre de 1871 se instalaron en una casa con jardín en Argenteuil, un pueblo a las orillas del Sena. Por primera vez podían respirar con cierta tranquilidad. La herencia del padre de Monet y la dote de Camille le permitieron mejorar su situación económica. Entonces aprovecharon al máximo su ventura. Monet pintó sin descanso y hasta compró un pequeño barco taller que le permitió explorar nuevos ángulos del río. Sus cuadros empezaban a venderse mejor. El marchante, Durand Ruel, adquirió 29 lienzos ese año. Manet lo retrató trabajando en su barca y Renoir lo pintó leyendo con una pipa entre los labios. En 1874 se llevó a cabo la primera exposición colectiva de estos artistas que rompían con la tradición. Allí presentó Impresión al sol naciente, el cuadro que sin querer le daría nombre al movimiento, Los Impresionistas, un nombre que irónicamente fue acuñado a modo de crítica. Aún así, 2 años después volvió a exponer en la siguiente edición, y la crítica fue más amable. Ese mismo año, Camille estaba embarazada por segunda vez. La pareja de esposos había pasado el otoño en la mansión de Ernest Hochedé, magnate, mecenas, amigo de Monet, padre de 6 hijos y esposo de una pudiente mujer belga, Alice, cuya presencia en ese momento casi secundaria terminaría marcando la historia de forma inesperada. Los Monet regresaron a París en 1878
Nuestro pintor atravesaba nuevamente dificultades económicas y se vio obligado a dejar Argenteuil para instalarse de forma provisional en la Rue d'Edimbourg. Pagó a duras penas sus deudas para evitar que le embargaran sus cuadros. Fue en ese contexto que nació su segundo hijo, Michel, pero el parto fue duro y Camille nunca logró recuperarse del todo. Su salud empezó a deteriorarse lentamente y Monet, cada vez más preocupado, la mencionaba en sus cartas. Mi esposa acaba de tener otro bebé y no puedo pagar la atención médica que la madre y el niño deben tener. Durante un mes no he podido pintar porque me faltan los colores. Eso no es importante. Ahora mismo es la vida de mi esposa en peligro lo que me aterroriza. Es insoportable verla sufrir. Ese verano, los Monet se mudaron con los Hochedé a una casa ubicada en un pequeño pueblo a orillas del río Sena. Ernest ya no era el mecenas poderoso de antaño. Había perdido su fortuna y sus cuadros, incluida buena parte de la obra de Monet, fueron rematados en una subasta. La convivencia entre ambas familias se volvió necesaria. Camille, a quien Monet siempre había descrito como sensata, aceptó sin quejas la presencia de los Hochedé, incluso cuando la enfermedad la obligaba a guardar cama. El cáncer de útero la apagaba poco a poco, y fue Alice, la refinada y solícita esposa de Ernest, quien empezó a cuidar de ella. Durante el año 1879, la vida de Monet se volvió cada vez más silenciosa, cada vez más distante del bullicio artístico de París y del círculo impresionista. Las preocupaciones económicas no daban tregua y la salud de Camille empeoraba con rapidez. Aún así, logró participar en la cuarta exposición impresionista, donde colgó 29 obras, un recorrido visual por más de una década de su pintura. Pero a pesar de sus esfuerzos, nada parecía suficiente. Monet vendió sus últimos lienzos con la esperanza de pagar tratamientos que pudieran salvar a Camille. Fue inútil. El 5 de septiembre de 1879, tras semanas de sufrimiento, ella falleció. Tenía apenas 32 años. Monet escribió en una carta que durante sus últimos momentos apenas podía sostenerse. Luché contra lo que me oprimía el corazón, contra el espanto que me causaba la vista de mi pobre y querida muerta. Tomó sus pinceles y frente al cuerpo inerte de su esposa, nació una de sus obras más conmovedoras, Camille en su lecho de muerte. El rostro de Camille apenas se adivina entre sombras frías y pinceladas apagadas. Su piel pálida casi se confunde con las sábanas. Todo el entorno parece hundirse con ella. Los trazos crean una escena temblorosa que tal vez plasma la vibración de los ojos de quien pinta y su deseo, quizá inconsciente, de retener por última vez lo que más ama. Hace un mes y medio fui a una experiencia inmersiva de Monet porque quería conocer mejor su obra y porque desde hace tiempo tenía en mente hacer un video sobre él. Concretamente, hace un poco más de un año, cuando vi un documental sobre el impresionismo en uno de mis vuelos de regreso a Europa. Y bueno, desde ese momento su figura me rondaba por la cabeza y lo tenía muy, muy presente. Pero mientras más me documentaba sobre la vida de este artista y su obra, mi mente más se alejaba de las fechas, de las series y se desviaba a su relación con Camille. Fue en ese desvío que surge el video que están viendo ahora. Cuando leí algunas de las cartas y declaraciones donde Monet hace referencia a Camille, hay una que me tocó especialmente, porque pude percibir cómo en medio de un dolor tan profundo, como es perder a la persona que amas, su mirada de artista no pudo alejarse ni siquiera por un instante. Voy a leérselos. Dice: una vez me encontré al amanecer junto al cabezal del lecho de una persona que me era muy querida, y siempre lo será. Y de repente me sorprendí a mí mismo fijándome en su trágica sien, siguiendo mecánicamente los sombreados del colorido que la muerte había dejado en su rostro inmóvil, con escalonamientos paulatinos,
tonos azules, amarillos, grises, qué sé yo. Hasta tal punto había llegado. Es algo que me acompaña. De forma natural surgió en mí el deseo de retener la imagen de la que nos abandonaba para siempre. Pero antes de pasarme por la cabeza la idea de dibujar los rasgos tan queridos y familiares, tuvo lugar automáticamente en mí la sacudida orgánica mediante el choque de colores, y los reflejos se apoderaron de mi voluntad mientras realizaba un quehacer inconsciente, un quehacer que constituía lo cotidiano de mi vida, lo mismo que el animal que hace girar su rueda de molino. Compadézcase de mí, amigo mío. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero ese final me pareció desgarrador. Porque no es Monet el que habla, sino un hombre que se siente culpable por haber visto belleza en medio de la muerte. Y de repente porque siguió siendo pintor, incluso cuando solo quería ser un esposo doliente que llora la muerte de la mujer a quien amó. Es como si su impulso de observar y captar el dolor hubiera sido más fuerte que él, llevándolo a pintar el rostro de su esposa en sus últimos momentos y a pesar de sí mismo. Es en ese contexto tan humano y tan triste que comprendí que a veces el arte no es una elección, sino algo que simplemente te habita. Después de la muerte de Camille, algo cambió momentáneamente en la pintura de Monet. Su paleta se volvió más fría, sus lienzos más solitarios. Aunque todavía pintaría algunas figuras humanas, esas presencias ya no ocuparían el centro de su interés por mucho tiempo. Los personajes en sus lienzos serían apenas un contrapunto al paisaje, pero no el tema principal. El duelo también lo distanció de sus compañeros impresionistas, que no comprendieron su giro ni su aislamiento. Algunos llegaron incluso a anunciar con sarcasmo su funeral artístico, y años más tarde iniciaría una relación con Alice, la mujer que cuidó de Camille en sus últimos días. Tras la muerte de Ernest, Alice se convirtió en su compañera, pero también en la guardiana de una nueva etapa. Fue ella quien le pidió romper con el pasado, destruir cartas, fotos, recuerdos, pero ya era demasiado tarde. Camille había quedado inmortalizada en cientos de cuadros dispersos por el mundo, como huellas de una historia que, aunque oculta en palabras, sigue viva en la pintura.